Hola, buenas tardes. Quería, Queríamos continuar con este personaje, Alcibiades, que ya anteriormente lo hemos estado tratando en la lectura que hacemos de Rosemary, de Jacqueline de Rosemary, que es una historiadora helenista cuya obra es la base para poder leer aquí en esta página. Hoy día nos toca nuevamente tocar a este gran personaje. Yo lo he dicho en anteriores oportunidades, lo estamos haciendo en base a la lectura de ese texto. Y lo voy a seguir haciendo en la medida en mis posibilidades y en la medida en que les vaya gustando a los diferentes personas y amigos que son de mi página y que en la primera parte han podido visualizar esta primera disertación, lectura de este personaje. Habíamos quedado en una parte en que Alcibiades era sobrino de Pericles, amigo de Sócrates, de Platón, su padre Clidias, había estado primero en Atenas, era una persona de muy alto rango en el sentido de su origen. Pertenecía a una familia aristocrática de Atenas en el siglo V a.C., ¿no? Ese es el ambiente del personaje en sus inicios, y tal como lo narra la historiadora que he mencionado. También sabemos de él de que era muy amigo de Sócrates, del filósofo Sócrates, y también era una persona muy bella y rica, ¿no? De influencia muy importante en las familias de Atenas. Habíamos hablado de su nobleza, vamos a hablar ahora de su riqueza, de su juventud. Alcibiades era rico en la medida que pertenecía a una familia privilegiada, rica, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que había nacido en una familia con altos rangos de riqueza, y sin embargo él tenía su propia visión del mundo y de la forma como debe gastarse el dinero, y era una persona, según los historiadores y Tucídides y otros que han hablado de él, que era una persona que muy gastadora, le gustaba gastar demasiado el dinero, a veces tenía deudas en demasía, y era muy dadivoso, ¿no? Con los amigos, con el propio pueblo mismo de Atenas. Hacía una gala de ostentaciones y de regalos enormes. Entonces, como que no administraba bien el dinero, o lo invertía, si se cabe el palabra moderna para Grecia, en elementos que le permitían ascender políticamente y militarmente en la sociedad de Atenas. Luego vamos a hablar también de él, de su parte de su proyecto político y proyecto personal que tiene Alcibiades, y que permite en cierta medida entender cómo él puede convertirse en un personaje de estas características, ¿no? Dice esta helenista, esta historiadora francesa, que Alcibiades se encontró, pues, de cuna, valga la redundancia, valga la expresión, ¿no? Todo lo que el dinero puede aportar para una carrera, desde una brillante educación, claro, más dinero, mejor educación, que sucede ahora también, al lado de los mejores intelectos, hasta los diversos medios de vida y de acción y de éxito que pueda requerir en cualquier democracia. Pero Alcibiades no se contentó con este patrimonio heredado, ¿no? Buscó siempre, a través del matrimonio o de conquistas, más adelante vamos a ver, tener mayor dinero que el que por origen de familia lo tendría, ¿no? Cuando llega el momento de contraer matrimonio, más o menos en el año 422, llega el momento con quién se casa Alcibiades, ¿no? Con una hija de Hipónico, quien a su vez pertenecía a una familia importante, ateniense, célebre por su riqueza. Cada vez que se menciona a un miembro de la casta familia, se dice el rico Hipónico o el rico Calias, ¿no? Se manifestaban expresiones así con las personas que provenían de familias importantes, ricas.
Eh, es en la casa de un rico, Plinia, donde se da el diálogo Protágoras de Platón, ¿no? Tiene como escenario esta casa. Y es que gracias a su riqueza Gallas podía poner las casas para los eventos sociales, para las reuniones de filósofos y gastar, ¿no? Protágoras, Hipias, Prodico y en torno a ellos y a todos los hombres de moda que iban a escucharlos. Platón nombra una docena. Por cierto, entre ellos está Alcibiades, ¿no? Es en realidad no salimos del mismo círculo. La esposa de Pericles había estado casada antes con Hipólico, con este rico ateniense, y era madre de Cales. Bueno, en estas democracias también sucede lo mismo, ¿no? Las familias ricas se entrecruzan entre ellas, se enlazan entre ellas, hacen familias entre ellas y por lo tanto por ahí queda cerrado el círculo de la riqueza, ¿no es cierto? Eh, bueno, era pródigo, decíamos, Alcibiades. Hay eventos interesantes que manifiestan de que precisamente Alcibiades era tan pródigo con la gente que hacía espectáculos, sí, cursos, ¿no? Desfiles de gente y gastaba dinero para él estar el protagonista de estas festividades, ¿no? Eh, a ver, antes tuvo un problema también económico en Atenas, estuvo con problemas económicos, Alcibiades, y para evitar eso, el embargo que existía ya en ese tiempo en la sociedad griega, él tuvo que retirar unos bienes en un momento determinado de su vida, ¿no? De sus casas, venderlas, esconderlas para que no le caiga la justicia y evitar los impuestos o los gastos de impuestos que tenía que pagar al fisco ateniense. Y bueno, Jacqueline de Romeli dice que en verdad era todo un príncipe, ¿no? Ahora, conviene decir por qué es un príncipe, dice Romelli. Durante mucho tiempo la política ateniense había estado en manos de esta clase aristocrática y culta. Ahora estaba escapando de ella. Ese tiempo de Alcibiades, cuando estaba un muchacho y estaba haciéndose importante. Y muchos atenienses lo lamentaban. Se habían empleado los derechos democráticos y se había implantado un mínimo de enseñanza general. Nuevas clases sociales adquirían importancia. Mientras vivía Pericles todo iba bien. Después que murió, las cosas se cambiaron, ¿no? Y la autoridad después de la muerte de Pericles pasó a manos de Cleón, perdón, un rico curtidor, comerciante, de quien todos los autores señalan su ordinariez. Su brutalidad y su incultura. Bueno, Pericles decía era una persona que tuvo dificultades económicas y luego hay eventos en que permite recuperar todo lo que puede haber perdido en estos gastos que hemos manifestado. Ahora, Pericles hay una parte también en la que era superiormente, intelectualmente era superior en Atenas, tenía una buena formación, cuando fue pupilo de Pericles, sobrino de él, desde su infancia estaba habituado a oír hablar de política a personas competentes, su intelecto se había agudizado. Incluso al lado de Sócrates y de Platón y de los grandes filósofos de ese tiempo, ¿no? De niño y de adolescente conoció en casa de Pericles a las mentes más ilustres de la época, ¿no? Sin duda aprendió retórica, ya que su tutor era amigo de los grandes sofistas, además del afecto que siempre le mostró Sócrates con los tales maestros y tales ejemplos. Es evidente que nadie cuestionó su visión política ni su amplitud de miras. Tucídides, que no hace del personaje un elogio sin ponerle pegas, dice que la ciudad, al privarse de él, perdió mucho porque él había tomado las mejores disposiciones relativas a la guerra. Y frente a una dificultad, Alcibiades
sabía imaginar enseguida en cada caso, la solución, la convención, las medidas a adoptar. También era persuasivo, como sofista que es, o era, perdón, era persuasivo y qué maestría la suya. Sabía convencer a la multitud con su elocuencia y sí sabía convencer también al individuo mezclando sus argumentos con promesas y seducción. Incluso autoridades en la materia como Demóstenes y Teofastro dicen que hablaba admirablemente. Bueno, esta es una parte de su superioridad intelectual que tenía Alcibiades para su época, y esto es una de las cosas que hacen de él una verdadera personalidad. La amistad con Sócrates también es importante mencionarla, ¿no? Sócrates, ¿no? Para lo que es ahora, para la cultura occidental, es un gigante, un filósofo enorme, ¿no? Alcibiades tuvo ese privilegio para la época, porque vivió en la época de ser amigo, de ser pata de Sócrates. Y bueno, de ser su condiscípulo, su cómplice. Y mucho se ha hablado de esa amistad de Sócrates con Alcibiades. No se olviden, queridos amigos, de que en la época griega de ese entonces, las relaciones entre varones eran muy cercanas. La mujer estaba un poco muy separada a papeles secundarios, y la razón de la intelectualidad, de la razón, del intelecto, del discurrir, del conocimiento está básicamente enfocado en el sexo o género masculino. Entonces, hay por ahí evidencias de que históricas, antropológicas, de que había unas relaciones hasta cierto punto homosexuales en los griegos, ¿no? Y se plantea en esta parte de que Alcibiades con Sócrates como que tuvieron un flirt, pero este flirt era un flirt para Sócrates, según la historiadora de Romelli, era un flirt intelectual, ¿no? Espiritual, ¿no? Le gustaba a Alcibiades y Alcibiades a Sócrates por los niveles de intelectualidad y los niveles de espiritualidad que antes que ellos tenían. En el banquete, por ejemplo, este apuesto joven Alcibiades, aunque ya no era tan joven, Alcibiades siempre fue joven, ¿no? Murió a los 50 y tantos años, y cuando participa en el banquete tiene una edad de aproximadamente 35 años. Cuando ingresa en el banquete, que lo narra Platón, entra y se instala al lado del anfitrión, ya lo hemos dicho anteriormente, y entonces, estupefacto e intimidado, descubre que el comensal de al lado es Sócrates. Él había llegado ebrio, ¿no? Con unas flautices, decíamos. Entonces se pone al lado del anfitrión y al otro lado estaba el amigo Sócrates. Entonces descubre que el comensal de Sócrates intercambian frases galantes. Alcibiades se informa de que hablan los comensales y decide hacer el elogio a Sócrates. Estaban hablando del amor, ¿recuerdan? En el banquete. Alcibiades, no, antes de Alcibiades otros Protágoras, creo que estaba ahí, etc. Y Alcibiades pregunta, ¿de qué están hablando? Están hablando del amor. Ah, entonces elogia a Sócrates. Y inmediatamente empieza a trazar las famosas imágenes relativas a Sócrates que han conmovido a generaciones y generaciones de lectores. No hay en todo Platón texto más personal ni más profundo acerca del maestro. En otras palabras, Alcibiades era capaz de describir de forma vívida la personalidad de Sócrates. Y a juzgar por lo que dice, era capaz de sentirse conmovido, emocionado e inspirado para ello. Empieza, dice, en el banquete, por compararlo con las estatuas de los silenos, al igual que el sileno, pero sin la flauta.
Sócrates encuentra a quienes le escuchan, encanta a quienes le escuchan. Y Alcibiades describe el efecto de sus palabras, quien quiera que sea el oyente o el que repite sus frases, el influjo que causan, dice el banquete, en nosotros nos estremece y nos sentimos poseídos por ellas. Después precisa, hablando solo en nombre propio, ¿por qué cuando lo escucho, dice Alcibiades a Sócrates, mi corazón late con más fuerza que el de los corybantes en sus transportes? Sus palabras me hacen brotar lágrimas y veo a una multitud experimentar las mismas emociones. Después de oír a Sócrates, no me parece posible vivir comportándome como me comporto. Él me obliga, dice Alcibiades en el banquete, a confesarme a mí mismo que cuando tantas cosas me faltan, persisto en no preocuparme solo de mí, sino a intervenir en los asuntos de Atenas. Es un elogio, indudablemente, de lo mejor que pueden haber hecho a Sócrates, como un personaje influyente en todas las personas en Atenas en este tiempo. Sócrates es, en fin, como las estatuillas de los silenios, porque en su interior él adivina una sabiduría más preciosa que cuanto puede haber en el mundo. Cuando se pone a hablar en serio y el silenio se entreabre, ¿ha visto alguien alguna vez las figuritas que hay en su interior? No lo sé. Yo las he visto. Y me han parecido tan divinas, de una sustancia tan preciosa, dice Alcibiades, de una belleza total y tan extraordinaria, que no hubiera podido más sino entregarme con todo mi empeño a hacer el momento todo lo que Sócrates me ordenara. Una admiración profunda, por supuesto, que en ese tiempo se podía deducir que era una relación de amor. Sigue un elogio extenso de la templanza de Sócrates, de su independencia respecto a las cosas externas y de su valor. Es posible que Sócrates también haya tenido una suerte de satisfacción por estas palabras de Alcibiades. El elogio describe admirablemente a Sócrates, pero por lo mismo retrata al propio Alcibiades. Nos lo muestra vibrante por la evocación de un ideal moral, conmovido por el ideal del bien, dispuesto a cambiar la vida, el más sensible, más estremecido, el más apasionado de los discípulos. Porque el joven ebrio al principio también podía embriagarse de exaltación ante el descubrimiento del bien. Respecto a las figuritas dice, yo las he visto, cuando habla Sócrates. Es un hermoso regalo el que le hizo Platón. Ninguno de los que habían hablado antes, ni ninguno de los discípulos presentados en los otros diálogos, han sido más regiamente servidos. Cualesquiera que fueran las razones de esta distinción, que no se explicarán sino al final de este libro, podemos admitir, dice Jacqueline de Romelli, que reflejan una reacción real y una expresión vivida. Alcibiades hubiera podido someterse realmente a una influencia que tan poderosa seducción ejercía sobre él. Más adelante, dice Romelli, volveremos sobre esta seducción y el contexto amoroso que sugiere. El contexto amoroso que sugiere. Aquí, en un capítulo que se inicia en el banquete de Platón, importa solo agregar esta otra cualidad tan distinta de las otras que revaloriza el personaje con nuevo esplendor, el de Alcibiades, por supuesto. El joven que contemplamos al principio no era solo el prototipo de una juventud dorada.
En Alcibiades se piensa como en un joven y Platón tiene su parte de culpa en que este atributo haya quedado unido a una persona para siempre y acrecentado su encanto. Alcibiades el joven, Alcibiades el poeta, Alcibiades el sofista, el filósofo, el enamorador, el admirador de Sócrates. Mucho más admirador, fíjense lo que nos dice la historia, que los propios discípulos de Sócrates. Que el propio Platón, aunque Platón es el que escribe el banquete y es el que le pone a él como el protagonista de este interesante y hermoso diálogo filosófico en una de las mejores obras de la historia de la filosofía. Juventud. La juventud de Alcibiades, como lo dije antes y como lo dice Romelli, porque lo leí en ella antes, Alcibiades nunca fue viejo, siempre fue joven. Murió antes de cumplir los 50 años. Yo me equivocaba, decía después de los 50, no, antes de los 50 años. Y cuando está en el banquete tiene 30 y tantos años. Al empezar la guerra del Peloponeso, acaba de emanciparse de la tutela de Pericles. A partir de entonces tiene su casa y sus esclavos. Pronto podía asumir responsabilidades políticas. Y vaya que los asume. Pero el carácter del hombre sigue siendo el de un adolescente brillante, audaz y, claro, como joven un poco irresponsable. Y así se le imaginará siempre. Alcibiades, el audaz, el valiente, pero también el gastador, el irresponsable, a veces el que no tenía en cuenta las responsabilidades que podía tener una persona. La escena del banquete se ha situado en el 416 a.C. Alcibiades tiene pues 35 años, pero aún se le trata como a un amado al que los hombres persiguen por sus atenciones, y como a un niño mimado, que puede decir lo que se le antoje porque se le perdona todo. Yo me imagino que era pues una persona como que popular en la ciudad, en el estado ateniense, y que era querido, admirado. Entonces, él podía hacer lo que quiere, lo que quisiera, sin que absolutamente nadie le pudiera decir nada. Además, tenía la tutela de Pericles, cuando ese vivía, ¿no es cierto? De cierto modo, la imagen de este adolescente se ha proyectado en nuestras impresiones y se nos ha impuesto desde siempre, dice Jacqueline de Romain. Hay que decir que en el 416, ojo con este dato interesante histórico, Platón tiene 12 años. Él no conoció al joven Alcibiades. Había entre uno y otro una generación de diferencia. Claro, el otro tenía 35 y el otro 13. Una generación. Pero la leyenda de Alcibiades dominaba la imaginación. Y en relación con Sócrates siempre se le vio adolescente. Platón, que nunca fue muy respetuoso con la cronología. Así nos lo muestra a expensas de la verosimilidad. Pero es preciso agregar que Alcibiades, que poseía la belleza hasta rondar la cincuentona, o la cincuentena, si más exacto decir la cincuentena, perdón por ese error, nunca vaciló en encarnar a la juventud. En cuanto a la edad se lo permitió, dice Romelli, empezó a desempeñar su importante papel en la política, haciendo bandera de juventud, haciéndose uso de eso también. Precisamente en el año 416, el año del banquete, cuando al oponerse a Nicias, es tachado de joven, reivindica para los jóvenes el derecho de hablar para dar consejos útiles. Ajá, acá tenemos, por ejemplo, un personaje líder de la juventud griega en ese tiempo, porque él fue tachado para ejercer un cargo político y entonces dijo, bueno, los jóvenes también tenemos derecho a decir esas cosas y tenemos derecho a dar consejos políticos útiles. Esto ocurre durante el debate sobre la expedición a Sicilia.
que los atenienses iban a realizar. Nicias, que se opone a la expedición, ataca con violencia al joven ambicioso, que a sus ojos es Alcibiades. Nicias tiene poco más de 50 años y no se muerde la lengua. Y dice lo siguiente: ¿por qué, si alguien jubiloso de haber sido elegido para mandar os aconseja la expedición sin pensar más que en su propio beneficio? Dice Nicias. Siendo como es aún demasiado joven para detentar el mando. Y generaliza: a mí, dice Nicias, al ver a esta juventud aquí reunida a la llamada de este mismo personaje, me asusta. Y a mi vez hago un llamamiento a los hombres de edad. Aquí en Atenas del siglo V a.C., o antes de nuestra era, encontramos ya la oposición entre jóvenes y viejos, que decía yo de antes, ¿no? Nicias el viejo, Alcibiades el joven. Que tan familiar nos es en casi todas las generaciones. Hay siempre una disputa en el ser humano, en las sociedades, en los partidos, en las sociedades, en las empresas, una disputa en los proyectos, una disputa entre los jóvenes y los viejos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con eso? Un montón. En el teatro hallamos también muchas alusiones al respecto. Evidentemente era lo que llamaríamos un fenómeno social, dice Romeri. Pero Alcibiades no se deja intimidar. Es joven, sí. Cita sus éxitos y declara: ahora bien, esta política es mi juventud, es lo que en mí se ve como una locura, contra natura, dice Alcibiades. Y que con las palabras adecuadas creó contactos en el seno del poder del Peloponeso, inspiró confianza por su vivacidad y se impuso. Que hoy no nos asuste, pues, esta misma juventud. Más adelante vuelve sobre el mismo tema con Edén, que la inactividad que preconiza Nicias y sus discrepancias entre jóvenes y viejos no os aparten de la empresa. Aquí tenemos una buena tradición. Deliberando jóvenes y viejos, nuestros padres situaron nuestra política en el más alto nivel. Juventud y vejez, nada podrán la una sin la otra. Qué elocuencia y qué capacidad de lógica. Efectivamente, pues, ni uno ni los otros sobran. Lo mismo que en el banquete, la juventud sigue siendo el signo de ese hombre de 35 años. Juventud que en sus manos se convierte en un triunfo más, en un arma de seducción de individuos y de multitudes, en un nuevo medio de atracción. Alcibiades entonces lo tenía todo. Tenía demasiado. ¿Cómo no había de pensar que estaba por encima de los demás? Por lo tanto, resulta un motivo de reflexión perenne y clamoroso, dice Jacqueline de Romeri, porque en todas las épocas ha habido jóvenes brillantes y privilegiados. Todos conocemos a jóvenes que cuentan con todas las ventajas posibles para abordar la política. Pero Alcibiades lo tenía todo en grado superfluo o superlativo. Su nobleza, su encanto personal, su audacia no tienen parangón. Es más, su patria está en el apogeo de su poderío y de su cultura. Atenas del siglo V. Y su ambición no tiene límites. Por otra parte, el hombre que pretende traerle hacia el bien es el maestro más estricto en sus exigencias de rigor y justicia. La vida de Alcibiades tiene pues un valor modélico que la hace simbólica e inolvidable. En todas las épocas adquiere sentido. En la nuestra también, dice Jacqueline de Romeri.
y quizás más que en ninguna otra. Alcibíades, figura de la ambición individualista en una democracia en crisis, ilumina con sus seducciones y sus escándalos nuestras propias crisis, a pesar de que pocos Alcibíades podemos distinguir entre los políticos modernos. Y yo podría agregar acá incluso una cosita más, si me permiten. Hay algunos que han vuelto no han vuelto, sino han puesto de moda Alcibíades sin conocerlo. Alcibíades sin leerlo. Alcibíades sin saber quién es, quién fue, cuál fue su época. Sin saber de sus conocimientos, de sus habilidades, de su seducción, de su retórica. Muy pocos Alcibíades en los políticos malos, poquísimos. Acá en el Perú, no sé. No sé, no hay. En realidad, como en una proyección esquemática, vemos como su destino lo arrastra y arrastra también a Atenas. Empieza por los pequeños escándalos, y que hemos hablado, ¿no? De pasada. Los escándalos de Alcibíades empezaron pronto y llegarían lejos. Vamos a pasar a una segunda, esta es la tercera entrega de Alcibíades, un personaje muy interesante, como lo he dicho desde el inicio. Vamos a acelerar estas entregas 2 o 3 más para terminar el texto. Sobre todo ya el proyecto Alcibíades político. El Alcibíades maduro, en el se puede sentir la palabra, porque como dice Lomeli, jamás maduró, o siempre fue joven, el joven Alcibíades, ¿no? Pero el joven Alcibíades, hay una época que es extraordinario como político. Vamos a tratar adelante de hablar sobre las insolencias y los escándalos de Alcibíades, ¿no es cierto?, para luego hablar de la parte un poco conceptual, mucho más profunda de este personaje, con las Alcibíades entre sus dos formas de vida, que es un capítulo también del texto, y la entrada en política, la alianza que hace con Argos. Eso es las 3 partes en una sola, que vamos a tratar de sustentarlo y leerlo como lo he hecho hasta ahora en la próxima entrega. Muchas gracias. Muy agradecido.